Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí, como siempre, feliz de estar compartiendo con ustedes. Y hoy tenemos un tema que, créanme, está que arde. Ya saben que adoro mantenerlos al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las celebridades, especialmente cuando se trata de amores, desamores y reacciones inesperadas. Y hoy, amigos, tenemos una reacción que, bueno, les va a dejar boquiabiertos. Así es, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que juntos hicieron vibrar a medio mundo, y que por alguna razón que aún no entendemos del todo, han generado una expectativa constante en redes sociales. Y ahora, la pregunta del millón: ¿qué pasó cuando Kerem Bürsin, el galán turco por excelencia, reaccionó a una foto de Hande Erçel? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Cómo se comportó? Prepárense porque la respuesta es algo que nadie esperaba. Así que si son fans de las series turcas, si siguen de cerca la vida de estos dos increíbles actores, y si, como yo, son unos chismosos curiosos por naturaleza, este vídeo es para ustedes. Prepárense para un análisis detallado con imágenes, datos y por supuesto, mi opinión sincera sobre todo este asunto. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Así se mantendrán al día con todas las noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento que tanto nos gusta. Suscríbanse ahora. Es completamente gratis y me ayudan un montón. Muchas gracias. Bueno, ahora sí arrancamos con el tema que nos tiene aquí. La reacción de Kerem Bürsin a la foto de Hande Erçel. Para entender bien el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, que conquistó a audiencias de todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del público. La serie fue un boom y la gente no solo amaba a Eda y Serkan, sino también a Kerem y Hande como pareja en la vida real. Las redes sociales explotaron con fotos de ellos juntos, rumores sobre su relación, y la esperanza de todos de que ese amor de ficción trascendiera a la pantalla. ¡Y sorpresa! Efectivamente, el amor traspasó la pantalla. Kerem y Hande confirmaron su relación, para alegría de sus fans. Compartieron momentos juntos en redes sociales, se les vio en viajes románticos. Eran la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia de amor llegó a su fin. Después de un tiempo juntos, anunciaron su separación. La ruptura fue un duro golpe para los fans. Muchos no podían creer que su pareja favorita hubiera terminado. Las redes sociales volvieron a explotar, pero esta vez con preguntas, teorías y especulaciones sobre los motivos de la separación. Desde entonces, ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha protagonizado otras series y ha seguido trabajando como modelo e influencer. Kerem, por su parte, también ha participado en diferentes proyectos, y aunque no ha vuelto a encontrar el amor públicamente, sigue siendo uno de los solteros más codiciados de Turquía. Ahora bien, volvemos al presente y al meollo del asunto: ¿por qué la reacción de Kerem Bürsin a una foto de Hande Erçel es tan importante? Pues bien, por varias razones. Primero, porque cualquier movimiento de Kerem relacionado con Hande, después de la ruptura, genera mucha expectación. Segundo, porque los fans siguen soñando con una posible reconciliación, o al menos, con que mantengan una buena relación. Y tercero, porque las redes sociales son implacables y cualquier detalle se analiza con lupa. ¿Y qué foto es la que desató esta reacción? Bueno, la foto en cuestión era una publicación reciente de Hande Erçel en Instagram. En ella, Hande lucía espectacular como siempre. Ya saben, una foto de ella promocionando algún producto en algún evento de moda, algo a lo que nos tiene acostumbrados. Una foto normal, aparentemente. Pero, aquí viene la magia. Kerem Bürsin, al parecer, vio la foto y reaccionó. No, no la ignoró. No, no la bloqueó. No. Reaccionó. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Cuál fue la reacción? ¿Le dio me gusta? ¿Comentó la foto con un piropo? ¿La compartió en sus historias? No. Nada de eso.
La reacción de Kerem fue completamente inesperada. ¿Qué fue exactamente lo que hizo? Pues, la ignoró. Así es, amigos. Kerem Bürsin no le dio like, no comentó, ni siquiera la compartió. Simplemente la vio, la procesó y siguió adelante. ¿Y por qué digo que esta respuesta es inesperada? Pues porque en el mundo de las redes sociales, la inacción también comunica. Es como decir, no quiero participar en este juego. Es como un silencio ensordecedor. Muchos esperaban una reacción. Cualquier reacción, pero no, la nada misma. Y esa nada, esa ausencia de reacción, es lo que ha generado tanto debate. ¿Qué significa? ¿Está enfadado? ¿Ya no siente nada? ¿Simplemente quiere pasar página? ¿O tal vez es la madurez y la decisión de seguir adelante? Las posibilidades son infinitas. En mi opinión, y esto es solo mi humilde opinión, creo que esta reacción, o más bien, la falta de ella, es una señal de madurez. Creo que Kerem Bürsin ha decidido no alimentar el drama, no alimentar las especulaciones. Ha optado por seguir adelante con su vida, sin involucrarse en el ruido mediático que rodea a su ex relación. Es como decir, ya pasó. Ya no hay nada que comentar. Cada uno por su camino. Y creo que en cierta forma, es una respuesta muy inteligente. Evita darle alas a los rumores, evita alimentar las expectativas de los fans, y le permite centrarse en su trabajo y en su vida personal. Pero como siempre, la reacción de Kerem Bürsin a la foto de Hande Erçel es solo una pieza más en el rompecabezas. No sabemos qué hay en su corazón, ni cuáles son sus verdaderos sentimientos. Lo que sí sabemos es que ambos son profesionales, que han seguido adelante con sus carreras, y que en el fondo, creo que se tienen respeto y cariño mutuo. No creo que la falta de reacción sea necesariamente algo negativo. No creo que sea una señal de rencor o de mal rollo. Simplemente creo que es la elección de alguien que ha decidido tomar las riendas de su propia vida y de su propia imagen pública. Y ahora, como siempre, vamos a analizar las diferentes posibilidades y opiniones que se han generado en torno a este tema. Muchos fans, al ver la no reacción de Kerem, han reaccionado de diferentes maneras. Algunos se han sentido decepcionados. Esperaban quizás una señal de amistad, un gesto de cariño o simplemente un pequeño guiño que indicara que aún hay algo entre ellos. Estos fans, por supuesto, son los que siguen soñando con una posible reconciliación. Otros, en cambio, han aplaudido la decisión de Kerem. Han visto en su silencio una muestra de madurez y de respeto hacia Hande. Han entendido que a veces, la mejor respuesta es no responder. También están los que ven esta situación como una estrategia de marketing. Hay quien piensa que Kerem y Hande o sus representantes están jugando con los sentimientos de los fans para generar interés y publicidad. La teoría es que al mantener el misterio y la ambigüedad, se asegura que el público siga hablando de ellos y por lo tanto, se benefician de la atención mediática. Personalmente no creo mucho en esa teoría, pero es algo que se ha mencionado en redes. Y por supuesto, no podemos olvidar a los que simplemente no les importa. A aquellos que ven todo este asunto como un chisme más, y que no le dan más importancia de la que tiene. Y bueno, creo que tienen razón. Al final del día, es solo una foto y una reacción en redes sociales. En definitiva, la reacción de Kerem Bürsin a la foto de Hande Erçel ha generado un debate interesante. Ha demostrado una vez más que las redes sociales son un reflejo de nuestras emociones y de nuestras expectativas. Y también ha demostrado que a veces, la ausencia de respuesta es la respuesta más poderosa. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué creen que significa la no reacción de Kerem? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? Me encantaría saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué piensan, y vamos a debatir sobre este tema tan interesante. Pero antes de que se vayan, quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos tratado en este vídeo. Hemos analizado la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su éxito en Love is in the Air hasta su separación. Hemos visto cómo su romance traspasó la pantalla, y cómo su ruptura generó un gran revuelo en redes sociales. Luego hemos profundizado en la reacción de Kerem Bürsin a una foto reciente de Hande Erçel en Instagram, una reacción inexistente. Hemos analizado las diferentes interpretaciones posibles de esta no reacción: madurez, indiferencia, estrategia de marketing.
Hemos debatido sobre las opiniones de los fans y las posibles consecuencias de esta decisión. Y por último, les he dado mi opinión personal sobre el asunto. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final. De verdad, su apoyo es muy importante para mí. Y ahora, para terminar, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y conocidos, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Gracias a todos por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao.